BP Gurús y The Service Desk Institute presentan la Semana de la Evolución de TI. Transformando la industria. Un evento único que fusiona las conferencias digitales líderes en la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica. Y es presentado por sponsors de primer nivel que transforman la manera en la que evoluciona el sector. Semana de la Evolución de TI. Comenzamos. Ariana Bucio es egresada de la carrera de Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales de la Universidad La Salle. Cuenta con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, además de certificaciones como ITIL Expert, auditor líder de ISO 20000 e ISO 27001, Service Desk Manager, auditor líder del Service Desk Institute, ITIL for Managing Professional, COPC, Scrum Master, entre otras. Actualmente tiene el rol de SDI and Customer Experience Product Manager en BP Gurús, apasionada por promover en las organizaciones a que se adapten y adopten las mejores prácticas globales. Cuenta con experiencia en capacitación, auditoría e implementación en proyectos de gestión de servicios de TI, optimización y Service Desk en diversos sectores como financiero, de servicio y gubernamentales en México y América Latina. También ha sido speaker en diversos congresos internacionales en el área de ingeniería y de IT Service Management. Ha participado como revisora y con aportaciones en algunas de las mejores prácticas globales, como los estándares del SDI. Recientemente formó parte de los coautores del libro High Velocity IT de ITIL 4 y de la práctica de gestión de talento. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Es un honor para mí estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes y vamos a comenzar a platicar. El propósito de la charla del día de hoy justamente es revisar cómo el Service Desk tiene ese arte de mantener la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, pero en ocasiones nos cuesta trabajo alinearlos. Entonces justamente es lo que vamos a platicar en la sesión del día de hoy. Espero que estén viendo ya mi pantalla y vamos a comenzar contándoles justamente una frase que me parece bastante interesante y me gustaría comenzar con ella. Dice, el objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes y para los usuarios. Pero si bien suele ser fácil pensar en transformación digital, a veces lo que nos simplemente escuchamos es la introducción de una nueva tecnología, tener un mejor uso de los datos, pero la realidad es que se trata de mejorar los resultados del negocio. Y para el Service Desk se traduce en términos de operaciones y de resultados. Debemos alinearlos justamente a la estrategia del negocio, es decir, transformar o evolucionar el estado actual de la organización, esto para incrementar la co-creación de valor. Por tal motivo, no solo se trata de tener un cambio de tecnología, ya que al modificar la forma en la que hacemos las cosas, también impactamos la forma en la que nuestros clientes o los usuarios hacen las cosas. Es decir, las personas juegan un rol crítico y debemos saber cómo vamos a gestionar este cambio. Es por eso que debemos de gestionar las experiencias de nuestros colaboradores, de los clientes y de los usuarios, esto fomentando una cultura centrada en el cliente, motivando al personal del Service Desk y de TI para que puedan ofrecer mejores experiencias y resultados, implementar tal vez mediciones y revisiones de desempeño del personal del Service Desk que sean realmente efectivas, esto vamos a ver a lo largo de la sesión, y también debe de existir conciencia de que las experiencias tanto de los colaboradores como de los clientes deben ser monitoreadas para poder mejorarlos. Esta será la clave para la verdadera transformación digital. Ahora bien, me gustaría dar paso a mostrarles algunos datos globales que nos permiten entender el por qué necesitamos encontrar el cómo relacionar los resultados operativos con la satisfacción de los clientes, ya que esto será el backbone de la definición de la estrategia organizacional y de la estrategia también de nuestro Service Desk. Aquí vemos algunas cifras bastante interesantes que son de Gartner y de Forbes Treasures Data, que nos dicen, cuando entregamos una experiencia positiva en el servicio, el 72% de los clientes lo comparte a al menos 6 personas más.
Vamos a destacar algunos de los datos que les muestro aquí en este slide. Otro dato interesante es que cuando fomentamos una cultura centrada en el cliente, las organizaciones tienen un mayor compromiso de sus colaboradores, aproximadamente un 20% mayor de compromiso que las organizaciones que no tienen una cultura centrada en el cliente. Otro dato interesante es que el 77% de los clientes que reciben una experiencia positiva recomendaría o no a un amigo o a un colega. Aquí otro dato que es bastante trascendental justamente por lo que estamos hablando de las emociones, es que el 80% de los clientes sienten un mayor apego emocional cuando se les resuelve el motivo del contacto. Entonces, aquí la clave va a estar en la resolución. A lo largo de toda la sesión vamos a hablar de la resolución. ¿Qué impacto tiene la resolución cuando estamos hablando de satisfacción y de eficiencia operativa? También dice aquí algo bastante interesante, que es solo el 17% de las organizaciones que utilizan canales digitales capturan las opiniones de los clientes y las traducen en acciones. Este dato es crítico porque a veces solemos implementar canales de contacto, pero no nos fijamos qué hay detrás de esas interacciones que tenemos con los clientes. Es un proceso sin fricciones, tal vez estamos resolviendo una necesidad que presentaban nuestros clientes, una expectativa, pero solamente el 17% de las organizaciones se preocupan por entender esas necesidades y expectativas. Otro dato crítico es que el 61% de las organizaciones está apuntalando a tener una estrategia omnicanal y el 47.5% de los usuarios de chatbots perciben un reto en este canal por la utilidad de las respuestas. Seguramente a todos ustedes les ha pasado que cuando entran a algún sitio web, alguna marca o algún sitio para comprar en línea o alguna transacción, se encuentran con un loop infinito, con un bot. Y justamente eso es lo que dicen los clientes. Estoy interactuando con un bot, pero la utilidad de las respuestas del bot, pues no me sirven. Se ciclan o ahí se queda y pues ahí perdemos a nuestros clientes o ganamos insatisfacción. Y para el 2025, la inteligencia artificial impulsará el 95% de las estrategias de Customer Experience. Entonces, aquí lo que entendemos es que analizar los comentarios de los clientes para comprender necesidades, expectativas, preferencias y cómo los clientes perciben sus experiencias va a ser clave para aprender cómo las organizaciones podemos ofrecer una mejor experiencia. Cuando hablamos de experiencia, debemos de considerar que tenemos poco o nulo margen de error y debemos de garantizar que la información debe estar disponible, así como los diferentes canales que tenemos disponibles para nuestros clientes. Para que tengan experiencias, como les decía, simples, que sean rápidas, que sean personalizadas y que tengan una relación sin fricciones. Sin fricciones me refiero a que los procesos no entorpezcan o los procedimientos o las mismas herramientas para que se puedan comunicar nuestros clientes sean suaves, que nos permitan tener una interacción que sea libre de piedritas en el camino. Justamente esas son el término sin fricciones. Los clientes esperan respuestas rápidas, que debamos garantizar consistencia en todos los canales de comunicación y debemos recordar que cada interacción que tenemos con nuestros clientes es un micromomento y esto va a sumar a la experiencia final. Hoy en día, los clientes lo que buscan es acceder a la información que necesitan ahora mismo. No tenemos oportunidad para decirle en 5 minutos o te lo mando más tarde. Entonces, necesitamos garantizar esa disponibilidad de la información y de las interacciones donde quiera que estemos y prefieren que se les proporcionen incluso herramientas para encontrar la información o resolver sus requerimientos por sí mismo. Es por eso que vamos a entender los diferentes perfiles de nuestros clientes que contactan al Service Desk de tal manera que podamos ir personalizando el servicio y adaptándolo a la experiencia de nuestros clientes, entendiendo el patrón de comportamiento y pues esto nos va a permitir tener una experiencia favorable. Según el World Economic Forum, dice que la optimización y la automatización del back nos traerá como resultado una mejor consecuencia y operación en el front, siendo de las piezas claves del rompecabezas llamado transformación digital. Entonces, ya con la operación tecnológica, entendiéndola como una milla crítica, vamos a convertir esta milla crítica en el backbone de la estrategia del negocio. Entonces, estos datos son bastante interesantes porque nos permiten llevar y entender que tenemos siempre una eterna batalla. Nos encontramos, por un lado, los SLAs, cumplimos esos SLAs en una balanza y también tenemos del otro lado la satisfacción. Hoy más que nunca está presente esta eterna batalla.
cumplimos esos SLAs y la satisfacción del cliente, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Han pensado que existe una correlación entre la satisfacción del cliente y de los usuarios y que el cumplimiento de los niveles de servicio está totalmente relacionado a esta satisfacción? Pero a veces lo estamos pasando de largo, ¿no? Decimos, sí, llegamos, alcanzamos el objetivo de nivel de servicio, pero ¿qué pasa con la satisfacción de sus clientes? ¿Sus clientes están contentos con la atención que les estamos entregando o tenemos quejas o hay retroalimentación al respecto? ¿De qué nos sirve decir que estamos alcanzando o rebasando este objetivo de nivel de servicio si por el otro lado la gran mayoría de nuestros usuarios o de nuestros clientes están insatisfechos? Entonces, si la tecnología transforma a las organizaciones y la vida de las personas para hacerla más simple en sus actividades, más eficientes, con flujos de trabajo también más simples, entonces TI debería de centrarse en mejorarlo. Pero la experiencia con los XLA son una mentalidad que nos va a permitir rediseñar los servicios, los procesos de TI y centrarlos justamente en el ser humano. Las organizaciones están llenas de procedimientos, de KPIs, de estándares, de normas, de mejores prácticas, de formas de trabajo, pero a menudo se nos olvida cuál es la experiencia humana o qué experiencia estamos generando cuando estamos interactuando en cada uno de estos procesos, procedimientos en nuestros canales de comunicación. Entonces, se supone que los documentos con políticas, las reglas del juego, los acuerdos de nivel de servicio deberían de facilitarnos el trabajo, pero en realidad no lo hacen. Entonces, estos SLAs lo que nos van a permitir es, desde el punto de vista del control, tener ahí la parte dura del cerebro. Acá lo vemos en el slide. Vemos el cerebro, vemos los datos, vemos el cumplimiento, pero ¿dónde quedan las emociones? Las emociones están del otro lado de la balanza. Y justamente lo que tendremos que buscar es que exista un equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio, que estemos ahí equilibrados con las emociones, que entiendan que cuando no alcanzamos tal vez el objetivo de nivel de servicio, fue porque pues, tal vez no resolvimos al momento, no teníamos la solución, tal vez tuvimos que escalar a, no sé, algún nivel de desarrollo, pero tenemos que tratar de gestionar la emoción de nuestros clientes. Es ahí donde entra esta mentalidad de los XLAs, Experience Level Agreements, para quien no haya escuchado el término. Es una mentalidad que nos tiene que ayudar a cambiar el enfoque hacia una experiencia del cliente, del usuario, y poner las emociones en el primer lugar. Entonces, el corazón y esas emociones que generamos cuando estamos trabajando debería de estar en el primer puesto. Al introducir estos acuerdos de nivel de experiencia a la operación del Service Desk, pondremos la experiencia del cliente en el centro y esto nos va a permitir que el desempeño del servicio gire alrededor, asegurando que todas las interacciones y puntos de contacto del servicio se consideren al definir si el servicio cumple o no con el nivel de desempeño acordado. Y esto nos permitirá ir todavía más allá, diciendo que vamos a medir si el nivel de soporte entregado ayudó al cliente o al usuario a conseguir lo que buscaba en el motivo del contacto. Entonces, esta eterna batalla vamos a tratar de ir viendo cómo la vamos a ganar a lo largo de esta sesión. ¿Y qué dicen nuestros clientes? Hay algunas encuestas que se han realizado o estudios, como se los mencionaba al inicio, por Forbes y por Harvard Business Review, en donde se menciona que hacen diferentes estudios a una muestra considerable de clientes y de usuarios, y lo que más mencionan, también aquí tomamos como fuente algunos datos del Service Desk Institute, lo que nuestros clientes mencionan y más repiten cuando estamos hablando de un servicio de soporte es tiempo de espera y resolución, que cumplan los compromisos, la facilidad de contacto y el servicio personalizado. Entonces, hay que entender qué necesitan nuestros clientes y los usuarios. Ellos contactan al Service Desk porque necesitan resolver una problemática, satisfacer una necesidad o cumplir con algún objetivo, y nosotros somos el medio para lograrlo. En diversos estudios, como estos que mencionamos al inicio, se analiza qué piensan nuestros usuarios y qué se encuentra con esto. Una correlación entre los atributos del servicio y la satisfacción global. Esto es, aquí como se los decía, el tiempo de espera y de resolución. Este atributo es el que tuvo mayor impacto en la satisfacción de los usuarios y de los clientes, ya que el tiempo es el atributo más crítico para que consideremos que un usuario está satisfecho, y aún más importante que cumplamos con el tiempo y que se le resuelva. También otra cosa que mencionaron fue el cumplimiento de compromisos, porque los usuarios mencionaban que
consideran que los compromisos adquiridos por la mesa de servicio o por el service desk deben ser cumplidos. Esto fomenta credibilidad y confianza, porque decían, en ocasiones me dicen que me van a contactar o que va a quedar resuelto en cierto tiempo, pero no me informan, no cumplen estos compromisos de comunicarse conmigo y yo tengo que contactarlos incluso para tener la información de cómo va mi situación. Entonces, ahí es importante que se cumplan estos compromisos. Facilidad de contacto. Los usuarios o los clientes, al momento de seleccionar el canal de contacto, lo que determinan es considerar la facilidad de uso, la usabilidad y también que cualquier canal les proporcione una experiencia más simple y más rápida. Eso es lo que mencionan nuestros usuarios. Y en cuanto a la personalización de los servicios, es necesario entender los perfiles de los usuarios. Hoy en día los usuarios cada vez son más exigentes y depende de estos perfiles que van a pedir a gritos tal vez la autogestión y el autoservicio. Entonces hay que entenderlos. Los usuarios también mencionan que cuando contactan al Service Desk esperan que su consulta, necesidad o problemática se resuelva de una forma fácil, simple y rápida. Entonces, aquí lo que encontramos es que la calidad en el servicio está totalmente relacionada a la velocidad. Y para esto debemos de considerar que en los canales asistidos por personas, aquí me refiero tal vez al teléfono, al chat, a un correo electrónico, lo que vamos a considerar es la respuesta, la velocidad de respuesta. Pero para los canales digitales vamos a considerar también la velocidad de acceso y la disponibilidad. Entonces, aquí nos encontramos también que cuando los usuarios dicen el servicio está lento, es totalmente un insatisfactor. Entonces, tenemos que cuidar que la lentitud de los servicios, la disponibilidad de los sistemas y de los servicios, aunque aquí también juega un papel crítico la percepción de los usuarios, pero debemos de cuidar que en medida de lo posible estemos alcanzando esos niveles. Y también otro dato que me gustaría mencionarles, que es bastante importante, es que el 90% de los usuarios y de los clientes mencionaron que esperan un servicio consistente y continuo a través de todos los canales de comunicación, pero en realidad solo el 39% de los usuarios percibe esa continuidad y consistencia en los servicios. Esto es lo que nos lleva es a pensar en la omnicanalidad. ¿Alguna vez se han preguntado o saben la diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad? Lo que tenemos aquí es que hoy en día muchas organizaciones se relacionan con sus clientes a través de diferentes canales de comunicación. Pero dicho esto, el nivel de servicio entregado a través de estos múltiples canales a menudo es inconsistente y los datos permanecen en silos. Por esta razón, las demandas de los clientes, de las capacidades de las organizaciones, lo que nos dicen es que están desalineadas y esta desalineación lo que va a proporcionar es un punto de partida que necesitamos diferenciar y hacer la transición entre estos dos enfoques que estamos viendo en pantalla. Lo que se relaciona antes de hablar de una experiencia multicanal o tal vez una experiencia omnicanal es que la diferencia surge en el contacto que tenemos con nuestro cliente. Entonces, no se puede entender qué es omnicanal o multicanal sin saber a qué se refiere el término canal. El término canal, pues, es un medio de contacto a través del cual una organización se comunica con sus clientes o con sus usuarios. Lo que tenemos del lado multicanal es que nos referimos al uso de más de un canal de comunicación para comunicar información de un producto o de algún servicio y estos canales no están integrados entre sí. Entonces, justamente aquí, como lo vemos, tenemos el sitio web, tenemos un chat, tenemos una llamada telefónica, pero son caminos diferentes. Entonces, aquí cuando vemos la diferencia entre la omnicanalidad, también se refiere al uso de más de un canal de comunicación para comunicarse con nuestros clientes, pero en este caso los múltiples canales están totalmente integrados. No vamos a tener fricciones con el cliente y el cliente puede continuar entre un canal y otro donde dejó su interacción. Las principales diferencias y las más importantes entre ambos es que el multicanal se centra en atraer a los clientes a que utilicen estos canales de comunicación, mientras que la omnicanalidad se centra en el cliente, pero el objetivo final no es el canal. El objetivo final es que el Service Desk tenga a nuestro cliente en el centro como objetivo para ofrecer una experiencia que sea fluida, que puedan pasar entre canal de comunicación, eliminando todas las fricciones, todas las piedras del camino y que puedan estar interconectados.
estos canales interconectados van a ser mucho mejor que tengamos una experiencia multicanal. Entonces, aquí la recomendación es, cuando piensen entre multicanalidad y omnicanalidad, es mejor tener menos canales de comunicación, pero interconectados, a tener múltiples canales en silos. La última diferencia entre estas aproximaciones a tener nuestros canales de contactos es que tenemos la gestión de la calidad. Debe de ser ofrecida a través de estos canales de comunicación, entonces deberemos gestionar la calidad a lo largo de cada canal de comunicación, como lo hemos comentado a lo largo de esta lámina. Entonces, en la multicanalidad vamos a ampliar el número de canales disponibles y pues en algunas perspectivas, en cuanto más canales tengamos es mejor. Esto aumenta el alcance y permite a los clientes pues elegir cómo se va a relacionar o cómo se va a comunicar con el Service Desk, pero no se hace ningún esfuerzo por vincular los canales. Esta es la problemática que tenemos en la multicanalidad. Entonces, cuando cambiamos al enfoque omnicanal, lo que vamos a percibir es que pues vamos a recibir una calidad en la atención diferente, que no vamos a, si comenzamos nuestra interacción vamos a poner en el chatbot y nos tienen que escalar con un agente porque pues tuvimos que, el bot estaba limitado para cierta atención y nos tuvieron que escalar, no le vamos a repetir los datos iniciales al agente o al analista, porque estos ya los capturó en el chatbot. Entonces, aquí esta es la diferencia justamente, que si cambiamos entre un canal y otro, no tendremos que estar compartiendo, repitiendo la información. No, debe de ser consistente el servicio a lo largo de todo el journey. Entonces, si pensamos en la experiencia multicanal, lo que va a suceder es que vamos a tener 3 journeys diferentes, en este ejemplo que les pongo en pantalla, y en el caso de la experiencia omnicanal es un solo journey, un journey para gestionar toda la atención. Entonces, aquí lo que tenemos es que pues, se han hecho estudios también en diferentes fuentes, como en el sector retail, y dice que el 90% de los consumidores salta entre canales y dispositivos a lo largo del día, teniendo en cuenta justamente que esta estrategia omnicanal debe de garantizar que los clientes no se pierdan o abandonen al cambiar de canal. Es mejor integrar solo una experiencia con nuestros clientes. Y esto nos da pie a entender el journey. El Customer Journey va a ser ese camino end-to-end que va a recorrer nuestro cliente o usuario para tratar de resolver una problemática o satisfacer una necesidad. Y en este camino podrá interactuar por una combinación de canales y como Service Desk tenemos la obligación de contar con las capacidades y recursos humanos y tecnológicos para poder lograr. Justamente aquí en pantalla, ahorita vemos que el Customer Journey está dado por el previo a que el usuario contacte al Service Desk. Lo que sucede es que puede consultar una base de conocimiento, consultar a algún compañero, buscar en algún sitio web, etc. Una vez que el usuario dice, ¿sabes qué? Que no encontré cómo resolver mi problemática o mi necesidad, lo que va a suceder es que el cliente va a elegir uno de los canales de comunicación que estén disponibles y va a pasar al escenario principal. Ese escenario principal es la interacción que tiene nuestro analista, en este caso nivel 1, con el cliente. Y aquí vamos a comenzar el proceso de atención. Aquí el usuario nos va a explicar cuál es su necesidad o su problemática. El analista del Service Desk hará los cuestionamientos pertinentes para poder hacer el registro, para poder atender la necesidad. Y lo que va a suceder es que si puede resolver en este primer contacto, pues lo va a hacer. Pero en caso contrario, lo que sucede es que irá a un detrás de escenas. El usuario o el cliente en este caso no se dará cuenta de lo que hay detrás de escenas. Es probable que el nivel 1, el analista nivel 1, tenga que contactar a los equipos de soporte de nivel 2. Puede ser al equipo de aplicaciones, de desarrollo, de seguridad, tal vez algún soporte en sitio. Y el cliente lo único que va a percibir es esa interacción que tenemos con nuestro cliente. Cliente analista nivel 1. El detrás de escenas es crítico porque también impacta en la atención de este journey. Y al final lo que nos deberemos de preguntar es si se resolvió o no. Lo que vemos aquí es que en cada etapa, ya sea en el previo, en el escenario principal o en el detrás de escena, lo que tenemos son micromomentos. Cada punto de contacto que tenemos con nuestro cliente es una suma para cada uno de estos momentos que generan la experiencia, a lo que le llamo micromomentos. Entonces, la suma de los micromomentos, lo que nos va a dar es la satisfacción del cliente.
Y justamente cuando están pensando en diseñar sus productos o servicios, tenemos que pensar en cómo adaptar los principios de diseño con una combinación del conocimiento de nuestros usuarios y los valores del negocio. ¿Para qué? Para que los micromomentos, este es un término que fue introducido por Google por primera vez y constituyen un modelo conceptual que es bastante interesante, porque estos micromomentos lo que nos permiten es entender pequeñas porciones del servicio que son concretas, que son comprensibles, y en conjunto lo que nos van a dejar es justamente la ruta final de nuestro cliente o el camino de nuestro cliente para entender si recomendaría o no el servicio, es decir, si está satisfecho o no. En este sentido, lo que vamos a tener en cuenta es que es muy importante orquestar todos los puntos de contacto para que se ajusten con las necesidades del cliente y que tengamos una mejor comunicación en un único momento. Y pues la verdad he tenido la oportunidad de trabajar con diversas organizaciones en las que se realizan métricas erróneas o se ejecutan o se miden métricas erróneas de la satisfacción del cliente, es decir, que consideran solamente algunos momentos o algunos puntos de contacto solamente o descartan incluso clientes, perfiles de clientes. Entonces, esto solo nos dará lugar al sesgo y nunca sabremos realmente lo que nuestros clientes piensan del servicio que estamos entregando. Entonces, por tanto, tenemos que empezar a sumar todos estos micromomentos para que obtengamos una puntuación adecuada de la satisfacción del cliente. Perfilen a sus clientes y vayan encontrando qué está sucediendo en el previo al contacto con la mesa de servicio, qué está pasando en el escenario principal y qué pasa en el detrás de escenas, para que encuentren justamente esos puntos de dolor y puedan tomar acciones de mejora. Ahora bien, hemos hablado a lo largo de esta sesión que nuestros clientes piden a gritos diferentes cosas, esto dependiendo de los canales de contacto, de las interacciones que estemos teniendo. Entonces, aquí les presento la diferencia entre los impulsores de la satisfacción, dependiendo de si son canales asistidos por personas o canales digitales. Es un dato bastante interesante porque lo que nos permite ver es cómo cambian los intereses y las preferencias de nuestros clientes cuando estamos hablando de una interacción humana y cuando hablamos de un canal digital. Entonces, cuando hablamos de canales asistidos por personas, los impulsores de la satisfacción son la velocidad de respuesta, que ya habíamos platicado al respecto, tiempo total de la interacción y la resolución, y el conocimiento del analista. Los usuarios sí perciben cuando hay inseguridad en la persona que les está atendiendo, cuando también se dan cuenta que hay poco conocimiento técnico y también las habilidades blandas. Entonces hay que trabajar al respecto para que podamos trabajar con estos impulsores de la satisfacción. Pero si se fijan, el más crítico es la velocidad de respuesta. Entonces, ¿cuánto nos estamos tardando en atender? Hay que analizar totalmente el workforce management para que ustedes vean la capacidad que tienen en su operación, no solamente capacidad humana, sino también capacidad tecnológica. ¿Qué está pasando con todos los usuarios que se quedan tal vez en cola para esperar que puedan ser tomadas su llamada o su mensaje? ¿Qué está pasando en esa interacción? Porque ahí podemos perder o tener fricciones para que ganemos insatisfacción de nuestros usuarios. Entonces, justamente el top de impulsores del lado de los canales asistidos por personas es la velocidad de respuesta. Y del lado de los canales digitales, pues lo que nos encontramos es que los usuarios buscan simplicidad y usabilidad. Velocidad de respuesta se convierte en el segundo, pero la velocidad de respuesta pasa a segundo término, porque lo que buscan al interactuar con un canal digital es que sea simple, que sea sencillo. Cuando ingresan, por ejemplo, a un portal de autoservicio y no entienden el catálogo de servicios, pues ahí ya comenzamos mal, porque vamos a ganar detractores en nuestro servicio. Y el tiempo de resolución se va a tercer puesto. Entonces, aquí las expectativas de los usuarios pues cambian un poco, pero también tenemos que enfocarnos en la innovación, en la eficiencia y en la solución. En estos canales digitales como tal, y cómo lo hacemos como diferencia en cuanto a los canales asistidos por persona, debemos de gestionar en ambos la precisión en la respuesta. Como lo mencionamos anteriormente, las organizaciones ahora más que nunca lo que buscan es implementar estrategias omnicanales. Era uno de los datos estadísticos que les di al inicio. Y esta es nuestra responsabilidad, diseñar esa experiencia, ya que los clientes pueden utilizar cualquier canal que esté disponible o cualquier combinación de canales para que puedan atender su necesidad o resolver su problemática. Y cuando ponemos atención a esta experiencia,
que se entrega en los canales digitales, tenemos que entender que una mala automatización o una mala implementación de un canal digital puede impactar de manera drástica en la experiencia del cliente. Es aquí donde, por ejemplo, antes de implementar un bot, un chatbot, debemos analizar qué servicios atenderá el bot, proveerlo del lenguaje necesario para que pueda atender, es decir, vamos a humanizar. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural aquí va a ser crítico. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que el bot escuche bien, le vamos a poner la etiqueta de escuche bien, comprenda bien para que pueda responder correctamente. Esta es la precisión del bot. Entonces, aquí tendremos que trabajar muchísimo en que el bot escuche y comprenda bien para que sea asertivo en las respuestas. Dotarlo de estos servicios cognitivos, es decir, de conocimiento, la parte de sentimientos y emociones para que puedan los usuarios sentirse de una más cercanía y que sea un poco más empático a pesar de que estemos tratando con un bot y que se fomente el aprendizaje automático. En general, la satisfacción de que se genera con los chatbots en el Customer Journey sigue siendo bastante baja. Esto se debe a los puntos antes mencionados y el problema principal es que los chatbots aún no ofrecen altos niveles de resolución. Y para alcanzar estos altos niveles de satisfacción del cliente debemos tener sistemas que estén bien diseñados considerando las necesidades y expectativas de los usuarios y la alta disponibilidad. Y en estos canales de comunicación hay que poner también foco en el user experience. Esto para interactuar con los sistemas. Se recomienda que hagan casos de negocio, que hagan pilotos, que hagan pruebas de usuario, de tal forma que se pueda tomar la retroalimentación de estos usuarios o clientes para que se mejore la interacción con los canales digitales. Y siempre antes de pensar en canales digitales, hagámonos por favor las siguientes preguntas. ¿Qué actividad o servicio queremos optimizar? ¿Qué impacto tiene al Customer Journey? Si se puede automatizar y en caso de que la respuesta sea sí, es qué vamos a automatizar. ¿Qué objetivos queremos alcanzar con la automatización de este canal? Y al tener la atención centrada en estos canales digitales, pues también les recomiendo que evalúen que los canales digitales pueden atender consultas problemáticas que sean repetitivas, con altos niveles de volumetría, pero que sean sencillas de resolver. Con esto lo que les quiero decir es que antes de que nos precipitemos en implementar más y más canales de comunicación, analicemos los motivos de contacto para que se pueda definir la estrategia más apropiada, así como un análisis costo-beneficio. Otro aspecto que va a ser clave en los canales digitales es que existen diversas etapas de madurez, por ejemplo, en los bots. Primero tenemos la etapa de madurez que es informativa, que pues entiende un poco el lenguaje y va a responder a preguntas bastante simples. Personalizado, que ya hay respuestas específicas a preguntas simples y vamos a clarificar la solicitud del usuario mediante estas preguntas simples. Y transaccionales, cuando ya puede el bot emular conversaciones humanas, comprender el contexto y completar las interacciones con el motivo de la consulta. Entonces, un aspecto común entre los canales asistidos por personas y los canales digitales es que en ambos casos debemos de gestionar la experiencia del cliente, monitorear el desempeño de cada uno de estos canales de comunicación, la eficiencia y el desempeño, y esto también es importante que entendamos que debemos de medirlo de forma diferente. Y con esto quiero continuar con la gestión de la calidad y su relación con la satisfacción, porque la mayoría de los programas de calidad no están diseñados correctamente para impulsar las mejoras que tengan un impacto directo en la experiencia del cliente o para entregar una medición precisa del desempeño del analista y también como Service Desk. Esta problemática impide que el Service Desk pueda aportar el valor esperado por el negocio y por sus clientes. Entonces, si entendemos que calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez, tomando como base esto, deberemos de trabajar en identificar la relación que existe entre los programas de gestión de calidad con la satisfacción del cliente. Para esto tendremos que hacer algunos ajustes en este programa, ya que impulsará mejoras que mejoren directamente o que impacten directamente la experiencia del cliente y que también podamos identificar puntos de dolor en la eficiencia operativa, mejorando el desempeño general del Service Desk, así como entregar mejores resultados al negocio. Entonces, debemos de comenzar entendiendo a nuestros clientes y cuáles son sus principales impulsores de la satisfacción. Esto dependerá, justo como se los mostraba anteriormente, cada tipo de usuario, cada perfil, dependiendo de las características sociográficas, demográficas, incluso las generaciones son bastante críticas al momento de diseñar un servicio, cuáles van a ser sus impulsores de la satisfacción. Entonces, conozcan a sus clientes.
También aquí, conociendo las necesidades de sus clientes y sus expectativas, van a poder adecuar el formulario de calidad o este formato que les permite evaluar la calidad de sus analistas, de tal forma que exista una relación en este formulario con los atributos e impulsores de la satisfacción. Y seguramente alguno de ustedes está pensando, ni siquiera tengo un formato o un formulario de calidad. Pues es un buen momento para comenzar a tenerlo, ¿no? Entonces, identificar esos atributos e impulsores de la satisfacción para que podamos medir el desempeño de nuestros analistas de la operación y esto ligarlo a la satisfacción y al desempeño. Entonces, ya aquí comenzamos a correlacionar en lo que veíamos al inicio, esa balanza entre el desempeño de la operación, el cumplimiento de los niveles de servicio con los acuerdos de nivel de experiencia. Estamos generando experiencias al entender cuáles son esos impulsores de la satisfacción. Y las métricas deben de ser categorizadas considerando si impactan directamente al cliente o al cumplimiento. Con impacto al cliente podemos relacionar diferentes atributos de cumplimiento o de satisfacción al cliente. Por ejemplo, la resolución estaría ligada a la satisfacción del cliente. Aquí podríamos tal vez agregar también atributos como lo he visto en algunos formularios de algunas organizaciones en donde agregan la parte de empatía, de actitud de servicio, etcétera. Todo eso podría ir en impacto al cliente, pero considerando cuáles de estos atributos nuestros clientes valoran, como el conocimiento que veíamos anteriormente. El impacto al cumplimiento, aquí podríamos trabajar la parte de alineación de procesos, regulaciones, etcétera. Y esto también nos va a permitir que evaluemos todas las interacciones, pero no desde la perspectiva de la persona o de la persona que está haciendo las evaluaciones de calidad, no desde la perspectiva de esta persona. ¿Por qué? Porque va a ser de cumplimiento. Estoy viendo si cumple o no con lo que está establecido en el formulario. Hagámoslo desde la perspectiva del cliente, pónganse en los zapatos del cliente cuando hagan esta evaluación de calidad y capturen la causa que está impactando a la resolución. Esto nos va a traer también una importante información para que ustedes puedan traducir en mejoras en el desempeño del servicio. El análisis de las métricas de experiencia del cliente será fundamental para que podamos mantener el equilibrio entre la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Entonces, es necesario asegurar que los motivos de contacto de nuestros clientes y de nuestros usuarios sea al final del journey resuelto y esto nos va a aportar el valor esperado. Algunas de las métricas más comunes para medir la satisfacción del cliente es el CSAT, el Customer Satisfaction. Aquí medimos la satisfacción de una interacción o de un punto de contacto. Aquí lo podemos mencionar como tal vez una encuesta por evento. También existe el NPS, Net Promoter Score, que justamente está en reciente actualización. Aquí medimos la experiencia y es completa con el Service Desk en general. Esto lo podemos hacer mediante una encuesta periódica. Y también existe el CES, el Customer Effort Satisfaction. Medimos el esfuerzo. Entonces, aquí podemos también medir la satisfacción end-to-end del Customer Journey. Entonces, qué tan difícil fue que el cliente lograra resolver el motivo del contacto por el cual contactó al Service Desk. Entonces, estas son algunas de las principales métricas de satisfacción. Estas métricas las podemos relacionar con la resolución y con el cumplimiento de los niveles de servicio. Entonces, es aquí donde viene esa correlación que les mencionaba al inicio. Y algunos de los aspectos o tips que les quiero dejar para mejorar la experiencia al cliente en la primera línea, ¿qué quiere decir? En ese escenario principal que veíamos hace un rato en el journey. Tenemos que practicar escucha activa, ser empáticos y entender a nuestros clientes, por qué nos contactaron, qué necesitan nuestros clientes, tal vez si tienen a un cliente final que está enfrente de ellos y tal vez no pueden ejecutar alguna transacción. Entonces hay que entender ese motivo de contacto y ponernos en sus zapatos. También debemos definir un plan de capacitación. Este plan de capacitación puede salir como consecuencia de las evaluaciones de calidad que estamos relacionando y realizando, pero es importante también que ustedes consideren que no solamente debemos de capacitar en cuanto a habilidades técnicas, en si sabemos operar un sistema o no, o tal vez algún tipo de tecnología, sino también debemos de fortalecer las habilidades blandas. Actitud de servicio, servicio al cliente, que entendamos cómo gestionar a clientes difíciles, solución de problemas, habilidades de
Entonces, seguramente se están preguntando, voy a regresar tantito al roadmap de la experiencia del cliente y del Service Desk. Seguramente se están preguntando por dónde comenzar en nuestro Service Desk, y lo más importante aquí es que conozcamos a nuestro cliente. Es importante que entendamos que existen diversos medios para capturar la retroalimentación de los clientes, y me refiero no solamente a las encuestas, ya que en ocasiones subutilizamos este recurso, y les recomiendo acercarse a sus clientes y pedir la retroalimentación del servicio. Esto lo que nos va a permitir es entender sus necesidades, expectativas y emociones, y también será necesario que perfilemos a los usuarios, recordando que la personalización es crítica, así como el mapeo del journey que hemos platicado en esta sesión, considerando si es un journey omnicanal o un journey multicanal. Una vez que son capturados estos datos, habrá que analizar para que podamos tomarlos en cuenta para establecer estas mejoras. Los beneficios del mapeo del journey nos van a permitir tener una visión holística de los diferentes puntos de contacto con cada uno de nuestros usuarios y de nuestros clientes a través de todos estos canales de comunicación que ya hemos platicado. Se podrá identificar inconsistencias en la experiencia, errores o deficiencias en la entrega de servicios, capacidad o incapacidad tal vez del Service Desk para cumplir con estas necesidades y expectativas de los clientes, y también para poder priorizar las mejores en el servicio y realmente enfocarnos en estos impulsores de la satisfacción. Después tenemos que planear, hacer esa planeación estratégica y operativa, y aquí es donde vamos a tener diversas fuentes. Los objetivos del negocio, los objetivos del Service Desk, la alineación con la estrategia de experiencia del cliente a corto y mediano plazo. También, pues, si quieren planearlo a futuro, pensemos en ese largo plazo y consideremos como entrada la estrategia del negocio. El liderazgo y la planeación de la estrategia serán impulsores, y los habilitadores serán nuestros procesos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, para que podamos alcanzar los resultados. Ya con la estrategia bien establecida, lo que va a suceder es que deberemos analizar el impacto que esta estrategia va a tener a las 4 dimensiones de la gestión de servicio. Por ejemplo, en el caso de organización y personas, si vamos a implementar un nuevo canal de comunicación, ¿qué impacto tendrá en la cultura de los usuarios? ¿Necesitaremos trabajar con una estrategia de gestión del cambio organizacional? Aquí justamente todos esos aspectos son los que tenemos que analizar. ¿Cómo vamos a fomentar que nuestros usuarios se conviertan en promotores del servicio? También, ¿qué tecnología vamos a utilizar? Aquí analizar el journey, validando que los diferentes canales de comunicación estén disponibles de tal forma que entreguemos a nuestros clientes canales de comunicación sin fricciones, y que también tengamos herramientas tecnológicas para poder soportarlos, que justamente es el Workforce Management que ya habíamos mencionado. Y no se olviden de analizar el porcentaje de uso de cada uno de los canales de comunicación con los motivos de contacto, porque suele pasar y es muy común que en las organizaciones se implementen canales de comunicación, y lo que nos damos cuenta es que el porcentaje de uso de este canal es muy bajo, y los motivos de contacto pues tal vez no ayudan mucho en desahogar la carga en la primera línea. Entonces vamos a tener que analizar justamente el porcentaje de uso de estos canales de comunicación. Y la otra dimensión también es de socios y proveedores. Hay que analizar que aunque sean proveedores internos o externos, debemos estar totalmente comprometidos con la estrategia de una cultura centrada en el cliente. Y la última dimensión justamente es procesos y procedimientos. Tenemos que fomentar que los procesos y procedimientos sean ágiles, sean simples, de tal forma que reflejen la realidad, sean adoptados, y por favor no se olviden de comunicarlos, porque a veces estos procesos y procedimientos solo los conocemos internamente las personas que los diseñamos. Entonces, comuníquenlos. Y el último aspecto es monitorear y mejorar. Hay que hacer una revisión constante de los resultados de desempeño que estamos teniendo en la alineación de nuestra estrategia del Service Desk con el desempeño que estamos teniendo a nivel operativo, para que podamos trasladarlo en acciones. Entonces, este roadmap nos permite entender y capturar y totalmente alinear qué estamos esperando de la operación de nuestro Service Desk. Entonces, hay que perfilar, entender por qué me contactan los usuarios y nuestros clientes, qué estamos haciendo para resolver esos motivos de contacto. Si vemos, por ejemplo, que estamos teniendo
un número alto de incidentes o de contactos por cierta falla, tal vez en un sistema o en una aplicación que tal vez es legado o es de nueva introducción, pues tenemos que escalarlo con el grupo de soporte adecuado, tal vez escalar a una gestión de problemas y que esto nos permita tener una operación más eficiente, se reduzcan estos motivos de contacto y pues a la vez también incrementemos la satisfacción de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Entonces, con esto me gustaría dejarles aquí una frase bien importante que es: la experiencia del cliente será impulsada en el momento en el que se pueda fusionar el aspecto humano con la tecnología. Así que humanicemos TI y recordemos que las personas confían en otras personas. Y aunque hay muchas complejidades técnicas y no existe una solución única para todos los casos, sí existe una base única para generar una gran experiencia del cliente. Y es recordar que somos seres humanos los que en última instancia dirigimos los procesos. Por supuesto que existe una relación entre los seres humanos y la tecnología. Los seres humanos son los clientes o son los que trabajan con los clientes y estos desempeñan un papel todavía más importante que la propia tecnología. Incluso con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y todas estas cosas que a veces las vemos como fantasía o nuevas prácticas y ciencias que son como fantasía, los humanos son, en última instancia, los responsables de la implementación y de la introducción de datos precisos para que esta tecnología pueda operarse. Entonces, hay que evaluar la capacidad de recopilar, de analizar, de optimizar y de actuar sobre los datos de los clientes en todos los puntos de contacto y canales, ofrecerles experiencias personalizadas en tiempo real, y las organizaciones deben identificar las barreras tecnológicas y culturales para añadir justamente estos recursos que vamos a implementar, recursos tecnológicos. Y también debemos evaluar las prioridades de la transformación digital y qué impacto van a tener esto en la operación de su service desk, así como en la infraestructura, porque a veces esto lo dejamos a un lado. Hay que recordar pues que tenemos que implementar tecnología y puede ser una inversión. Entonces, si el cliente no está, y el cliente y nosotros como Service Desk no estamos totalmente capacitados, pues lo que provocaremos es que no hagamos a clientes felices y que sus mensajes pues tal vez sean demasiado robóticos. Entonces, con esto me gustaría terminar y dejarles que los seres humanos tienen la capacidad de procesar estas emociones, empatizar con los demás y tenemos capacidad de tomar decisiones. Entonces, fomentemos esta cultura para que generemos mejores experiencias. Y pues me gustaría dejar espacio para algunas preguntas que pudieran tener. Les agradezco mucho su atención. Aquí está el correo electrónico por si quieren preguntar algo más adelante y pueden contactar. Muchísimas gracias, Ari. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que utilicen el área de Q&A, Q y A, para que se puedan ir organizando las preguntas y las podamos responder en el orden en el que van llegando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la pregunta de Lucía García, que te pregunta, ¿qué XLAs específicos pudiesen ser medidos y con qué herramienta? Diferente a las típicas que son encuestas de software de ITSM. Ok, hay que entender que los Experience Level Agreements van a ser medidos con las preguntas que veíamos hace un rato. Pueden ser las métricas de satisfacción y va a depender muchísimo de la madurez del servicio que ustedes estén implementando, porque esto se va a correlacionar con los objetivos de nivel de servicio para poder tener en cuenta si estamos cumpliendo los objetivos de nivel de servicio, pero qué emociones estamos generando. Entonces, no hay alguna pregunta específica, depende mucho de la madurez de la operación para saber cómo comenzar. Y dice que también preguntaba algo de las típicas encuestas de IT Service Management, ¿no? Entonces, yo les mencioné también que las métricas tienen diferentes formas para poder analizarse. Hay también diferentes formas para monitorizar los servicios que se entregan. Una de ellas es las encuestas de satisfacción. También se puede tener Mystery Shoppers o Mystery Calls. También se puede hacer las evaluaciones de calidad para ir gestionando la satisfacción del cliente. Entonces, existen diversas formas para gestionarlo, pero sí, las encuestas son uno de los medios para lograrlo y también acercarse a los clientes y hacer una entrevista de manera puntual. Perfecto. Byton de la Cruz, ¿cuáles serían los criterios para adoptar la omnicanalidad de manera acertada?
Ok, como se los mencioné en la sesión, hay que analizar primero cuáles son los canales de comunicación que tenemos disponibles. Si ya tienen varios, si ya tienen habilitada la multicanalidad, tenemos que dar el siguiente paso, que justamente es garantizar que estos canales estén interconectados y que puedan trabajar entre sí, que generemos un mismo journey, porque recuerden que lo que veíamos en la multicanalidad es que tenemos journeys separados. Y cuando hablamos de omnicanalidad, tenemos que generar que este journey sea único y sea consistente a través de todos los canales. Entonces, yo les recomiendo que antes de pensar en omnicanalidad, evalúen, hagan paretos referente a los canales de contacto, los motivos de contacto y que comiencen a mapear sus journeys para que puedan pensar en cómo poder fusionarlos. Lilia Minchan. ¿Cómo aplicamos las 4 dimensiones en un servicio, en una consultoría de negocios? No entendí esa pregunta muy bien. ¿Cuáles podrían ser las 3 recomendaciones más importantes y rápidas para empezar a introducir las 4 dimensiones en una consultoría, ¿no? Como para explorar cómo empezar a utilizarlas? Pues justamente las 4 dimensiones en la parte de negocios se los mencioné, organizaciones y personas, es entender la cultura, puedes comenzar entendiendo el organigrama de la organización, cuáles son los líderes, cómo se comunican, cuáles son los planes de comunicación, entender sus socios y proveedores, entender la estrategia, si tienen habilitadas mejores prácticas para la parte de procesos y procedimientos, qué tecnologías están utilizando. Creo que esos son los consejos más simples. Jorge Pujols, cuando adelante. Sí, justo me adelanté tantito, la estaba leyendo. Cuando Adelante, se indican las 4 dimensiones de IT Service Management, es equivalente a las 4 dimensiones de ITIL 4, es correcto. Muy bien. Julio Franco, ¿qué tiene mayor peso? ¿Una evaluación por evento o de manera general? Espero que de manera general te refieras a una encuesta periódica. Cuando hablamos de un programa de experiencia del cliente, son diferentes momentos y son diferentes resultados los que buscamos en cada una de las encuestas. Una encuesta por evento lo que nos dice es cómo percibimos una interacción, cómo estás percibiendo ese momento, la interacción con el analista y con el servicio en ese momento. Y cuando hablamos de una encuesta periódica, lo que estamos midiendo es la experiencia general con el servicio de soporte. Entonces, son 2 métricas diferentes y en una vamos buscando la satisfacción general del servicio y en otra pues en la interacción. Bien, estamos llegando al límite, sé que va a haber preguntas en el aire, por favor contacten a la doctora directamente para cosas muy puntuales. Vamos a cerrar con esta última que tiene que ver mucho con una perspectiva de Service Desk. ¿NPS permite tener una referencia de tu calidad en el servicio? Es preguntaría, si es la pregunta también. Por supuesto que sí, o sea, si tus usuarios o tus clientes te recomiendan, pues sería evidencia de que estás entregando un servicio de calidad. Perfecto. Y bueno, llegan las felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora Ariana. Muchas gracias por estar aquí, por la apertura. Pónganse en contacto, por favor, con ella. Ya les dejó su correo a .bucio@bpgurus.com. Y nos estamos escuchando en la siguiente conferencia. Les agradecemos mucho su asistencia y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Semana de la evolución de TI, transformando la industria. Este webinar fue presentado por Semana de la evolución de TI, transformando la industria.